Tras un diagnóstico y un tratamiento del cáncer hay mucho que recuperar. Es la propia mujer, la propia sociedad, ¿no? Y al final la propia familia, todo el mundo quiere olvidar. Porque es un proceso muy, muy traumático, vivido en un corto espacio de tiempo. La mujer acaba el proceso y a veces se queda, yo no he terminado todavía, acabo de empezar. No me gusta la idea de que al final el cáncer, todo pasa por algo. Quizás sería un poco al revés, ¿no? ¿Qué hacer con aquello que me pasa? ¿Para qué voy a utilizarlo? ¿Voy a utilizarlo para crecer, para revolucionar mi vida? ¿Para qué? Tener una enfermedad así es muy motivadora, ¿no? Porque te centra, es lo que tú llamabas un golpe de realidad. Este es un buen golpe de realidad, ¿no? Y en sí mismo ya es una motivación para el cambio. El cáncer realmente es una enfermedad muy singular. Es una célula de tu cuerpo que no es que se degenere, sino que quiere ser inmortal. Cuando tú entiendes y estudias la biología del cáncer, entiendes que se parece mucho a una persona. Yo como médico arranco más de una visión más humanista que de una visión ultra cientifista, ¿no? Y en esto, la longevidad, aquí la visión se separa un poco. A mí no me interesa mucho tanto durar como tener una vida significativa, ¿no? ¿Es un cambio vital pasar por un programa o por un proceso de recuperación de este tipo? Para mí no tendría sentido si fuera de otra manera. Fuego, 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 ay, como la capuchina. Fuego, 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 ay, quiero que son sardinas. Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Bueno, estoy segura de que esto no os lo esperabais, ¿eh? Pero estamos de vuelta por una buena razón. Octubre es un mes lleno de fechas señaladas para la salud femenina. Ejemplo, el 18, Día Mundial de la Menopausia. El 19, Día Mundial del Cáncer de Mama. Esto trae mucha campaña, mucho lazo, mucho de todo. Y a veces nos pasa que llega un día mundial y hay tanto ruido que a nosotras en Bloom pues, nos apetece más ser discretas y centrarnos en divulgar el resto del año. Pero esta vez, para variar, tenemos un tema que se merece un especial de Escuela de Calor. Como lo oyes. En el episodio de hoy vamos a hablar de lo que el cáncer se lleva con él y cómo recuperarlo. Y nos hemos venido a Barcelona, al Centro Máxima, para robarle un ratito a la doctora Natalia Eres. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Natalia Eres es médica experta en salud y oncología integrativa. Y habrá gente que a estas alturas, que ya nuestro nivel de atención es mínimo, esté pensando que, oye, que paso, que esto no me interesa. Y yo no quiero asustar a nadie, pero tarde o temprano es posible que alguien cercano a ti o tú o a ti misma os toque de cerca un cáncer, de mama o de otro tipo. La realidad es que tras un diagnóstico y un tratamiento del cáncer hay mucho que recuperar. Con Natalia vamos a ver qué secuelas deja en tu cuerpo y por qué no hay que resignarse a perder calidad de vida. Entonces vamos a hablar de longevidad, de sexualidad, de nutrición, de manejo del dolor y de salud mental y de todas esas cosas. Así que vamos allá. Venga, Vamos te pregunto. Bueno, 1 de cada 3 personas es diagnosticada de un cáncer a lo largo de su vida. Esto es un dato abrumador y superarlo siempre es la meta, ¿no? Es obvio. Pero cuando eso pasa, a veces resuena un poco la frase de «¿Pero cómo no estás feliz si ya has superado el cáncer?» Y Natalia, ¿por qué es posible que una paciente no esté del todo bien? Bueno, por muchísimos motivos, ¿no? Primero, porque el impacto de un diagnóstico de esta naturaleza es muy potente y es traumático. Y es un trauma que se sigue de otro trauma muchas veces, que es el tipo de tratamientos que puede suceder, ¿no? Pues puede haber una mastectomía, puede haber quimioterapia. Entonces la mujer sale de ese proceso terapéutico donde es duro soportarlo, donde hay también una amenaza de muerte porque el cáncer es potencialmente mortal. Entonces cuando sale de allí le queda recuperar las secuelas, actualizar ese trauma que se quedó enterrado y volver a su vida activa, ¿no? Todo eso no es tan fácil ni tan rápido. Total. ¿Y qué es lo que no vemos del durante y del después del tratamiento? Porque un poco como decía al principio, sobre todo quizá el cáncer de mama, pero parece que está muy visibilizado, pero la sensación o la realidad es que hay muchas cosas que quedan ocultas. Está muy visibilizado y cada vez más está
más amplificada la conciencia de que una persona que pasa por un proceso de esta naturaleza y sobre todo una mujer, pues es mucho más que un paciente que va a recibir un tratamiento, ¿no? Pero aún así, como el proceso terapéutico es duro y lo más importante es la curación, ¿no? En un inicio, pues se centra mucha energía en ese proceso, todos. La familia y la mujer que tiene que pasarlo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se quedan por el camino, hay un desgaste de todo el grupo que vive eso, ¿no? el grupo familiar y la persona implicada, entonces todo el mundo necesita desconectar, ¿no? Y la mujer acaba el proceso y a veces se queda, yo no he terminado todavía, acabo de empezar, ¿no? Vale, y antes, como quiero entender muy bien, como vamos a hablar mucho de las secuelas, hay que empezar hablando por el tratamiento. Entiendo que el proceso de recuperación depende mucho del tratamiento y el tratamiento depende de la edad o de qué. El tratamiento depende primero del tipo de cáncer, ¿no? El más prevalente en mujeres pues es el cáncer de mama. Después, evidentemente, depende pues, del estadio de tu cáncer y de las características, ¿no? Hay mujeres que recibirán pues, cirugía y luego quimioterapia y luego radioterapia y luego tratamiento hormonal, o hay mujeres que recibirán también inmunoterapia. Hay tratamientos que van a ser preventivos, pero otros serán de mantenimiento y se alargarán aún más. Hay tratamientos que solo se acaban con la quimio y la radio y son pues 6 meses y ya está. Luego vienen las secuelas, pero no hay más tratamiento. Y hay mujeres que recibirán tratamiento hormonal que se estarán 5, incluso 10 años recibiendo este tratamiento vía oral, ¿no? Entonces es muy diverso, depende de muchísimos factores. Y el otro día preparando esto me decías que al menos a mí me sorprendió que a veces cuanto más mayores, más resilientes. O que a veces la agresividad del tratamiento es más fuerte en mujeres jóvenes. Bueno, ¿por qué es esto? Sí, primero porque la mujer joven pues tiene toda una vida por delante, ¿no? Y la intención es muy radical, ¿no? Y entonces se hacen todas las intervenciones posibles para reducir el riesgo al máximo. Entonces, aunque sean reducciones pequeñas de riesgos, pues se hacen múltiples intervenciones. Entonces, esto acaba siendo una gran carga de toxicidad, ¿no? Soportar este tratamiento. La persona más mayor, a veces los tratamientos son más sencillos y mucha gente mayor, yo no sé qué pasará en las siguientes generaciones, pero las generaciones hasta ahora de nuestros mayores han sido gente que están bien, que son robustos, ¿no? Entonces se adaptan bien a este tipo de tratamientos, tampoco son tan complejos, sus vidas son más sencillas, su reincorporación, ¿no? Tienen que hacer frente a una familia, a un trabajo y estar full. Entonces, paradójicamente, muchas veces son gente que se adaptan mejor a la recuperación. Me gustó eso que decías, que como que a la mujer de entre, voy a decir una edad, pero de 40 a 55 se le espera antes, ¿no? Como que tiene menos tiempo, menos abrazo y la sociedad le quiere activa, le quiere madre, le quiere todas esas cosas trabajando, incluso nosotras mismas también queremos eso. Pero eso también genera mucha autoexigencia e incluso desgaste, entiendo. Genera mucha autoexigencia. Es la propia mujer, la propia sociedad, ¿no? Y al final la propia familia, todo el mundo quiere olvidar. Porque es un proceso muy, muy traumático vivido en un corto espacio de tiempo. Hablamos sobre todo de la persona que va a pasar un tratamiento de un proceso del cual se va a curar, ¿no? Que es un poco el marco más fácil de entender, porque lo otro ya es otra historia, ¿no? Pero la gente quiere volver a su vida normal. La familia ha pasado mucho estrés, ya quieren salir del rol cuidador, paciente, la vida se ha parado, vamos a fluir de nuevo, ¿no? Pero muchas veces ese ritmo, esa mujer aún no está allí, ni mucho menos, ¿no? Y justo en ese, o en qué momento del proceso oncológico llega a ti una paciente. Llegan en puntos muy, muy, muy distintos, ¿no? A veces hacen demandas, pues gente que ha acabado de ser diagnosticada, personas que han acabado todo el tratamiento, sobre todo el tratamiento más
intenso es el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Y van a empezar el tratamiento hormonal, personas que están en tratamiento hormonal, personas que tienen síntomas muy importantes y quieren mejorarlos, personas que no tienen síntomas pero que tienen mucha conciencia y quieren prevenir o simplemente no llegar a tener esos síntomas, cuidar su cuerpo, o sea que hay mucha diversidad, ¿no? ¿Dirías que el proceso oncológico termina cuando el oncólogo y el radiólogo te dan el alta? Bueno, realmente el oncólogo y el radioterapeuta te dan el alta después de bastante tiempo, o sea que ya han pasado 5 años o más, entonces allí puede haber terminado porque ya es mucho tiempo, ¿no? Pero cuando te dan la primera alta terapéutica, ¿no? Que es decir, ya hemos terminado el tratamiento más intensivo, pues como te he dicho antes, acaba de empezar. La mujer es como que sale de un atropello, ¿no? Dice, un momento, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque se destina tanta energía y tanta mente a sobrevivir y a sobrellevar todo el proceso, que es después cuando empieza el siguiente proceso, el verdadero proceso, ¿no? De miro hacia atrás, ¿qué ha pasado? ¿Quiero enterarme de esto o quiero incorporarme a mi vida como la tenía antes, haciendo ver que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y se abren 2 tipos de caminos en este sentido. ¿Cuáles? Pues se abre el camino de la persona que quiere tomar conciencia de eso y no volver a repetir aquello que le llevó allí. Muchas veces la gente no sabe por qué ha acabado allí y no lo vamos a saber. Pero sí que hay una cosa clara y que es que en tu camino del pasado algo ha ido sucediendo, que tu cuerpo ha ido enfermando y has llegado hasta aquí, ¿no? Y muchas veces la gente quiere tener esa mirada y volver atrás y decir qué cosas no quiero repetir, qué cosas ya no quiero en mi vida, ¿no? Y ese es un gran momento para aprovechar. Y hay personas que lo único que quieren es, han pasado así, hay mucho miedo y no quieren conectar con eso. Y a lo mejor tardan muchos años hasta que no pueden decir, ahora puedo volver mi cabeza y mirar qué pasó, ¿no? Y reflexionar sobre ello, o no lo hacen nunca. Justo te iba a preguntar un poco por esa gente que quizá es el primer grupo, ¿no? que toma conciencia de lo que ha perdido y que busca un poco hacia atrás, ¿vale? ¿Qué era lo que no me funcionaba? ¿Cómo es ese golpe de realidad? No quiero decir, yo odio, y ya te conté, y a la gente que nos escuche, pues también lo comparto mínimamente. Mi madre falleció de cáncer y no me gusta la idea de que al final el cáncer, todo pasa por algo. Eso me parece una frase horrible, ¿no? Pero tú me contabas que para alguna gente, pues ese camino o transitar un proceso oncológico y superarlo, sí que supone un antes y un después. Te das cuenta que había cosas en tu vida que no funcionaban. Me gusta, no sé si es esperanzador, pero hostia, de la mala manera has descubierto que algo no iba bien. ¿Cómo es eso? Bueno, es verdad que la frase todo pasa por algo, pues es un poco incómoda muchas veces, ¿no? Pero quizás sería un poco al revés, ¿no? ¿Qué hacer con aquello que me pasa? ¿Para qué voy a utilizarlo? ¿Voy a utilizarlo para crecer, para revolucionar mi vida? ¿Para qué? ¿No? Entonces, eso sí que es verdad y se ve mucho que hay mujeres que salen fortalecidas, más sabias, más vitales, con más ganas de vivir, ¿no? Y muchas veces se acaban dando cuenta en relación a lo que es pues, crisis de pareja, del compañero o la compañera, ¿no? Que el gran amor empieza ahora y son ellas mismas, ¿no? Entonces eso también es muy interesante. Ese egoísmo positivo que se recupera, porque la mujer es muy dadora, ¿no? en sus roles sociales y ahora ya es más, es muy dadora y muy hacedora, ¿no? Porque ahora tiene los 2 roles, ¿no? El rol femenino y el rol masculino, siendo un poco, digamos, arquetípica a lo clásico. Vale. Por leer entre líneas estás diciendo que hay gente que dice este marido mío es un puto desastre, chao, o este trabajo, oye, ya le he dado todo lo que podía darle, ahora me toca otra cosa. Intentamos una cosa que para mí es muy importante y es que las personas entiendan que la vida que nos sucede es responsabilidad nuestra. Entonces sí que aprendemos a tener una mirada del marido que sea como quiera, pero yo, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué me apetece vivir en mi vida? ¿No? Igual que el trabajo. Intentamos que la gente no diga o no sienta este trabajo es una mierda,
no, este trabajo no es el que yo quiero, voy a empoderarme y voy a atraer, a generar lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Y ese es el punto de partida, volver a ti, reconstruirte y poder escoger un poco más, con más conciencia, qué juego quieres jugar en la vida que te espera ahora, ¿no? Porque has aprendido que realmente vale mucho la pena. Y llegar aquí es lo que fortalece más a las personas psíquicamente y físicamente también. Y entrando un poco en una de las cosas que no se habla tanto en torno al cáncer de mama, pero también otros cánceres, y centrándonos en temas de salud femenina, al final hay mucha gente que ha entrado en un proceso oncológico sin ser consciente de su salud femenina, ¿no? Y hablo de bienestar íntimo, de salud sexual, de salud hormonal, hablabas de la respiración ovárica. Entonces, llegas muy, muy verde a un momento donde, vale, clínicamente puedes tener un alta, pero has dejado en segundo plano muchas cosas que no están bien ahora mismo. Entonces, ¿por dónde se empieza a recuperar cada una de esas partes de las que eras como mujer? Bueno, muchas veces cuando historiamos un poco este dominio, ¿no? Pues hay mucha gente, ¿no? A veces hacemos, bueno, ¿cómo está tu libido? No, pues está mal porque estoy tomando tratamiento hormonal, ¿vale? ¿Y antes? Sí, antes también estaba mal. Pues vale, ¿no? Eso es muy divertido, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta que muchas veces empieza allí, ¿no? La salud femenina, y yo diría más todo lo que es la celebración de la vida en femenino, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, bueno, ahora mi miedo a recaer, todo el estrés que he tenido ya pasó, estoy contenta de estar aquí, estar viva, he hecho un proceso de crecimiento y ahora yo quiero disfrutar, ¿no? Entonces vamos a ver qué hay de todo esto, ¿no? A veces, muchas veces empieza allí, ¿no? Y más, yo al menos lo visibilizo más como el reconectar con la capacidad de jugar y el disfrute, ¿no? Más que salud femenina, por supuesto, pero a la mujer le interesa mucho el poder conectarse a la vida desde aquí, así lo retomamos, ¿no? Para que no sea todo tan pesado de pues, salud física, salud hormonal, que al final acaba siendo una lista de tareas, ¿no? Y esta parte pues, nos gusta más conectarla con el juego, ¿no? Me gusta esa, pues 100% ese enfoque, y además es una de las cosas que yo quería preguntarte, ¿no? Que es cómo consigues que una paciente, porque cuando estás en un proceso así, te conviertes en paciente, ¿no? Y cómo consigues que una persona, una paciente cansada, no se sienta que vuelve a ser paciente de otro médico, ¿sabes? Cómo positivas o positivizas esta sanación y cómo consigues que se involucre en el juego, ¿no? En verlo de otra manera, ¿sabes? Esto ya no es una quimio, una radio. Voy a ver a Natalia. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, normalmente la gente viene porque quiere, ¿no? Y a veces bromeamos y decimos que yo les digo que soy la oncóloga del miedo, ¿no? Que quiere decir que como tienen miedo, pues ven a mí, me ha dicho el oncólogo, me ha dicho ¿esto qué significa? Y esto tradúcemelo, y ahora, ¿no? Es un poco, y hasta que esta fase no pasa y realmente las personas tienen más vigor físico, descansan bien y esto no se ha ordenado un poco y baja el simpático, no se empieza a decir, pues, ostras, esta área me interesa, ¿no? Me interesa volver a recuperar mi sexualidad, o el tratamiento hormonal no me despierta nada, podemos hacer algo aquí. Dejamos un poco que esa chispa también sea una invitación que salga de la persona, ¿no? A veces podemos explorarlo un poco, pero sí que esto es lo que más tarde llega, porque reconstruir todo lo físico, lo emocional, lo mental, porque hay muchas mujeres que les queda todo el tema de la niebla mental, el brain fog, ¿no? Que es por la oxidación y el mini deterioro cognitivo que produce la quimioterapia, pero por la menopausia inducida también, pues hasta que todo esto no está un poco restaurado, no salen esas... Hay que haber un mínimo de ganas para tirar de ello, ¿no? y empezar. Ahora te pregunto sobre menopausia, que además es un tema que me parece clave, pero antes, por aterrizar bien y entenderlo, porque habrá quien, pues imagínate, no está todavía en este proceso o no lo ha vivido en primera persona y quiere saber cuáles son las áreas
terapéuticas que hay que trabajar durante y después? ¿Qué es lo que ha sido dañado? Hablabas de hasta que no baja el simpático no puedes trabajar. Aunque no sea paso a paso, ¿cuáles son las áreas principales que ha sido dañado? Te diría que prácticamente todas, ¿no? Porque durante todo el terreno biológico, que significa pues cada uno de tus tejidos con sus funciones y sus relaciones, queda dañado. Lo que pasa que hay mujeres que tienen más reserva, ¿no? Antioxidante, antiinflamatorio de su propio cuerpo y lo llevan más o menos bien, pero el sistema muscular queda dañado, la microbiota queda dañada, el sistema osteoarticular queda dañado, la piel, todos los sistemas quedan dañados, ¿no? Pero a la vez también muchos de ellos se pueden recuperar a la vez, ¿no? Y dan síntomas diferentes. A lo mejor una persona tiene el sistema muscular dañado y pues no lo nota porque tiene más o menos vitalidad, no hace mucho ejercicio y para lo que hace está bien. Esto es lo ideal es poder establecer una estrategia de recuperación o una estrategia de intervención y ir actualizándola según vamos evolucionando, cómo se va sintiendo la persona y qué está dispuesta a hacer, ¿no? Entonces es un camino que no es de ahora hacemos esto y lo otro, es entender qué objetivo tenemos y qué herramientas queremos utilizar, ¿no? Vale. Y me avanzo entonces con esa sorpresa desagradable que puede llegar con tu cáncer, que es que muchas mujeres se encuentran con que han entrado en menopausia. Porque una mujer que pasa por un cáncer se le induce la menopausia a nivel médico y si es reversible, te quería preguntar. Bueno, la quimioterapia como daña las células que tienen un índice de proliferación rápido, pues como son las del cabello, las del intestino y por supuesto las del ovario, pues entonces como efecto secundario se induce una menopausia que según la edad que tienes ya no se va a poder recuperar, porque si tu reserva ovárica es bajita, pues y muchas veces incluso hay mujeres que hacen congelación de óvulos por si no se quedan en una menopausia definitiva. Pero además, muchas veces en mujeres relativamente jóvenes, 30, 40 años, que tienen cáncer de mama y que tienen receptores hormonales positivos, como uno de los tratamientos principales preventivos es bloquear el estímulo hormonal en el tejido mamario, pues se utiliza el tratamiento hormonal que se pretende realizar un bloqueo ovárico total, inducir menopausia, porque esto en sí mismo baja un poco el riesgo en las mujeres jóvenes. Entonces, a veces se utiliza como herramienta terapéutica, también si tienes un gen como el BRCA, que es un gen hereditario de penetrancia de riesgo, a veces hay riesgo también de tumores ováricos y hay que extirpar los ovarios. O sea que hay diferentes motivaciones, pero que sí, que es algo muy prevalente en lo que es la terapéutica del cáncer de mama. Algunas veces será reversible y otras no lo va a ser. Pero lo que sí que es interesante es ver que no hay tampoco consecuencias tan graves de esta menopausia inducida como se querría pensar si se maneja y se acompaña bien, ¿no? ¿Te refieres a que no tiene por qué ser un cambio tan drástico en tu salud o en tu bienestar? Que al final se puede lidiar con una... Sí, en tu bienestar al inicio es un cambio bastante drástico, porque los sofocos son mucho más exagerados, viene el insomnio de repente que es tremendo, a las personas les cambia muchísimo el humor, o sea, es una menopausia a lo grande y a lo rápido. O sea, ¿no? La menopausia inducida tiene como los síntomas a full de una menopausia, sí, a full habitual. Y apretados y sobre un cuerpo que ya está tocado, ¿no? Muchas veces, a veces no, la gente a veces solo recibe tratamiento hormonal y no ha recibido quimioterapia, pero sí, ¿no? Pero luego lo que te dicen, la osteoporosis, el riesgo cardíaco, pues bueno, todo eso con medicina del estilo de vida y con suplementación y una buena alimentación se puede tamponar bastante, ¿no? Que es parte precisamente de tu trabajo, ¿no? Sí. De amortiguar, sí. Ayudar. Esta es una gran parte de mi trabajo y uno de los motivos por los cuales nos unimos al equipo de Máxima fue precisamente porque la parte de la menopausia y la parte de lo que es la salud sexual
es algo que nosotras queríamos, yo al menos personalmente, era una parte que quería ofrecer porque con la mayor calidad posible, ¿no? Porque cada vez es más importante y más visibilizada también. Y justo hablamos de menopausia, uno de los síntomas es la bajada de la libido y además lo que me contabas, ¿no? Como si nunca has tenido, ¿sabes? Si algo ya iba mal antes del cáncer y tu libido estaba por los suelos, cuando te recuperas muchas veces es que ni la echas de menos. ¿Cómo consigues tener una conversación que además a veces es tabú todavía con una mujer para ayudarle a entender que es el momento también de disfrutar? Porque me decías, yo quiero que vean ese lado positivo, pero ¿y si no lo echan de menos? Son temas por los que vamos pasando, ¿no? Y ya te he comentado que para mí el trabajo de conciencia, o sea, esto tiene que servir para algo más que para seguir viviendo, es muy importante. Entonces, depende de cada persona la capacidad de profundización y de expansión que tiene en ver la vida de otra manera, vamos llegando allí. Si eso nunca ha salido, pues lo saco y lo empezamos a trabajar. Y hay mujeres que a lo mejor te dicen, pues yo no lo he echado nunca de menos y me da igual. Pues ole tú, no pasa nada, porque el disfrute es mucho más, ¿no? que el sexo. Entonces vamos manejándonos también según las puertas que las personas quieren abrir para su vida. Vale. Vamos a hablar de, al final todo esto que estamos comentando, todos estos puntos forman parte de lo que es tu visión de esa idea de una persona sana, que está bien, que puede disfrutar. ¿Cómo abordas la recuperación o la búsqueda del bienestar con cada paciente? Cuéntame si tengo una suerte regular y tengo que venir a verte. ¿Cómo es ese proceso de sanación? ¿Cómo trabajas tú? Yo trabajo explorando los diversos dominios del ser humano. Pues vamos a ver cómo está el físico, vamos a ver cómo está el emocional, vamos a ver cómo está tu sentido de propósito vital, vamos a ver cómo está tu sentido social, vamos a revisar un poco todo esto, ¿no? Para ampliar la humanidad de esa persona, no solo la vitalidad y la longevidad, sino que esa persona pueda tener un concepto más amplio, vital de sí misma y de lo que representa en su entorno social y su sentido de propósito en el tiempo, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué voy a vivir? ¿No? Eso es muy interesante porque eso da una carga vital muy poderosa a las personas. Entonces la gente recupera mucha energía, recupera mucho poder y ese es un poco el rastreo que hacemos y a partir de aquí vamos trabajando, ¿no? Pero se toca todo y es como una partitura musical, ¿no? Hay gente que la parte física haces así porque siempre ha sido deportista y está súper bien, ¿no? Hay gente que la parte sexual pues necesitará mucho más o incluso la parte física, ¿no? Por el deterioro pues se quedan de mucosas, ¿no? Y ya tendremos que estar más tiempo allí por el trauma que le produce. Hay otras personas que será el tema cognitivo. Hay otras personas que realmente la vida que tenían querían tirarse por el balcón y ahora quieren empezar de nuevo, ¿no? Y hay personas pues, que tienen mucho riesgo de recaídas, tienen mucho miedo y tenemos que trabajar el miedo. O sea, cada persona trae algo por el que entrar y algo que a lo mejor nos tendrá mucho tiempo, pero como el cuerpo y la mente son fractales, a veces trabajas lo físico y mejora mucho lo mental o lo emocional, porque esa persona ya tiene vitalidad para poder poner límites, por ejemplo, si ese era el problema, ¿no? Y eso es como empieza siendo una técnica y acaba siendo un arte, ¿no? El poder ver y bailar con las personas y entender cómo se va ampliando su salud a todos los niveles. Quiero saber más de esta parte, o sea, porque claro, yo te tengo delante, estamos en el centro donde trabajas y a ti te vienen a visitar pacientes, vamos a llamarlas así, pero tu respuesta es hablar de el propósito, ni siquiera salud mental, es entender tu rol social, o sea, ¿cómo es esa visión tan global? ¿Y cómo se puede aplicar no solo a pacientes de...? Porque a mí a lo que me suena esto es que igual todos deberíamos pasar por boxes, no solo si hemos
hemos sido diagnosticadas o hemos superado clínicamente un cáncer. Claro, tener una enfermedad así es muy motivadora, ¿no? Porque te centra, es lo que tú llamabas un golpe de realidad. Este es un buen golpe de realidad, ¿no? Y en sí mismo ya es una motivación para el cambio, ¿no? Pero mi inspiración más potente siempre ha venido de la enfermedad misma, ¿no? Del cáncer, porque el cáncer realmente es una enfermedad muy singular. Es una célula de tu cuerpo que no es que se degenere, sino que quiere ser inmortal, ¿no? Y cómo se relaciona con el resto de células, implica todos los sistemas de nuestro cuerpo. O sea, cuando tú entiendes y estudias la biología del cáncer y su evolución dentro de tu cuerpo, entiendes que se parece mucho a una persona, ¿no? Lo ves, no es solo una metáfora. Entonces, a partir de aquí puedes ver cómo somos, y la ciencia ya lo ha también estudiado, ¿no? Somos seres relacionales, tener un propósito mejora muchísimo todo lo que es la inmunidad y la neurobiología. Nuestra capacidad de detoxificación pues también depende del movimiento. Somos muy parecidos a nuestras propias células, ¿no? Entonces, esto se aprende, pero tiene una flexibilidad porque cuando aprendes a mirar así a las personas y a mirar así la biología, entiendes que es lo mismo, ¿no? Y es de una plasticidad, de una flexibilidad y de una belleza tremenda. Me resulta súper inspirador por bajarlo al mundo terrenal de alguien que nos escuche. ¿Qué cosas ayudan a alimentar esa parte humana? Entiendo que has mencionado el deporte, que ayuda mucho en la recuperación, la nutrición. Claro, todas las intervenciones, ¿no? Basadas en el estilo de vida, todo lo que son los ciclos día y noche, dormir bien, descansar bien, actividad, reposo, nutrición, actividad física, todo lo que es entrenarnos para tener una mente resiliente, o sea, una mente que sea capaz de superar obstáculos, que reconozca la recompensa, que sepa esperar. Trabajamos mucho con lo que es recuperación de la microbiota, que es nuestro gran comando inmunitario y detoxificador central, que sobre todo está en el intestino, ¿no? O sea, tenemos múltiples intervenciones. Tenemos intervenciones de neuroregulación, que esto se puede hacer de muchas maneras, entre ellas la acupuntura. Hay muchísimas técnicas. Hoy en día sabemos que todo lo que es la medicina integrativa y la medicina de precisión es vastísima, ¿no? Pero lo importante es saber qué quieres hacer, porque con muchas técnicas vas a poder hacer lo mismo, ¿no? Es entender hacia dónde vamos, ¿no? Entonces podemos escoger. Pero, por ejemplo, una nutrición, ¿no? Que la gente dice, pues nutrición, deporte y psicoterapia. Ya, pero ¿qué nutrición? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? El ejercicio físico. Hace fuerza, que va muy bien. Yoga y cardio. Sí, pero la filosofía es el movimiento. Nosotros, cuando éramos más ancestrales, nos pasábamos el día haciendo ejercicio físico en nuestras tareas, ¿no? Entonces no teníamos que ir a un sitio a trabajar el tren superior porque nos falta masa muscular, ¿no? Entonces es entender, vas a hacer ejercicio físico, pero lo que tienes que integrar es que en tu vida tiene que haber más movimiento en todos los sentidos, moverte más, te levantas, busca un trabajo que te permita, o si no, lleva a tu empresa esta conciencia, ¿no? Entonces cada elemento se puede desplegar mucho más, ¿no? Pues la nutrición no es solo comer bien lo que toca, es entender por qué nos nutrimos, nos puede ayudar a detoxificar, por qué vamos a ayunar, ¿no? ¿Qué calidad energética tienen las medicinas ancestrales, por ejemplo, como la medicina china o la medicina ayurvédica, nos enseñan muy bien la calidad energética de la comida, porque una persona que tiene mucha inflamación, tú la ves cabreada y que tiene muchos sofocos, pues no le vas a hacer una dieta cetogénica que, aunque va a ir muy bien para el cáncer, te va a empeorar los sofocos y la irritabilidad, ¿no? O sea que todo tiene estos matices que hace que las cosas cobren realmente el sentido que tienen que tener, ¿no? Que hoy en día nos hemos vuelto muy militares en la industria de la salud, ¿no? Ejercicio, comida, ¿no? Y la gente va a trabajo y dice, ya he hecho mi ejercicio, mi meditación y mi desayuno antioxidante, ya, pero luego te pasarás 10 horas sentado y ya... Y con un pico, ¿no? de estrés. Exacto, ¿no? Pero esto, ¿no? Manejar el estrés es mucho más que la mecánica de hacer relajación, ¿no? Es detrás qué hay.
tienes ganas de vivir, ¿por qué? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿No? Y cuando desbloqueas todo eso, todas esas intervenciones que no tienen como mucho sentido y son muy mecánicas, encuentran su lugar y despliegan todo su potencial. De verdad que que te agradezco muchísimo que nos estés dedicando todas estas respuestas, que es que me dan ganas de hacer como un episodio de cada cosa que mencionas, pero todo esto conecta con un tema que está muy de moda, que es la longevidad. Sé que tú tratas, al final la salud integrativa también tiene una vista puesta en que vivamos lo mejor posible el tiempo que nos toca, pero ¿cómo entiendes tú esta idea de longevidad? ¿Qué hay detrás de esta moda y conecta con el trabajo que haces a nivel oncólogo? A nivel oncológico muchas veces le llamamos un poco longevidad anticáncer, ¿no? Que Vale. es superar las secuelas, vivir más, vivir mejor, vivir funcional, ¿no? Y poder expandirte, ¿no? Para mí eso es la longevidad también a otros niveles. Y se basa en 2 factores biológicos para mí. El vigor biológico, que quiere decir la capacidad que tiene tu cuerpo de resistir los embates que tiene la vida, ¿no? Pues las toxicidades, las enfermedades, los traumatismos, lo que te pueda fracturar la salud, y la resiliencia. Si por algún motivo tú tienes algún problema, ¿qué carga tienes tú de salud para poder recuperarte y para poder volver a un nivel de equilibrio que siempre es dinámico lo mejor posible, ¿no? Estos 2 aspectos debajo tienen cosas como pues, la inflamación, la oxidación, las disbiosis, la disrupción de los ejes neuroendocrinos, el eje de estrés, bueno, todo lo que recoge la psiconeuroinmunología, que hoy también se conoce mucho, ¿no? Entonces, para mí la longevidad es conseguir esto, que es una mezcla de resistencia y flexibilidad biológica que al final se traduce en mental también, ¿no? Y esto, porque he leído que al final tu forma de enfocarlo también tiene muchas influencias de la medicina tradicional. Sin tener ni idea qué significa esto, ¿me cuentas cómo conecta con esos 2 ejes? Mira, yo como médico arranco más de una visión más humanista que de una visión ultra cientifista, ¿no? Y en esto, la longevidad, aquí la visión se separa un poco. La medicina de precisión pretende parametrizar al máximo las variables de la vida, ¿no? Cuánto duermo, a ver el reloj que me marca, las fases REM, los pasos y tal, para aislarte de tu entorno y ser lo más independiente y que estés lo más como monitorizado focus, posible, ¿no? Estás monitorizado, entonces como ese Netflix, creo que hay ese documental, ¿no? De esa persona que se toma tantas pastillas y está todo el día conectado, y ver cómo me puedo aislar del entorno, que es el que me va cascando la salud, para vivir lo máximo posible. Entonces este sería un extremo, y la medicina tradicional te lleva a cómo puedo bailar con la vida y con el entorno de la manera más inteligente y más gentil posible, para que yo me pueda sincronizar y pueda pues, vivir lo mejor posible. Entonces, por eso, pues, un ejemplo, la medicina china tiene en cuenta pues, las estaciones, ¿no? La estación de invierno, que el fuego digestivo, que es la microbiota en lo que es el lenguaje occidental, va a estar más potente, es un momento para comer mejor, más caliente, más graso, y todos esos nutrientes que vamos a acumular cuando llega la primavera, el hígado se va a cargar más, tenemos que detoxificarlo, ¿no? Para mí tiene más belleza, me gusta más, es mucho más analógico el lenguaje, pero al final se consigue lo mismo. Y es muy interesante ver cómo cuando alguien en psiconeuroinmunología está trabajando el ritmo circadiano y el eje del cortisol, pues tú cuando vas a la medicina ancestral te hablan de la energía de riñón, ¿no? Pero la medicina ancestral es mucho más holística a la hora de ver, ¿no? Y luego puedes combinar, puedes tener la visión de la medicina ancestral y utilizar con más precisión algo que te guste, pues de la medicina de precisión, ¿no? Pues no se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero igual puedes dar
pues resveratrol por la mañana para reproducir el pico de cortisol, pero porque sabes que esa persona tiene una deficiencia de la energía de riñón, que es quien gobierna las suprarrenales, ¿no? Entonces tienes una visión muchísimo más rica y puedes enseñar a la persona a relacionarse con su vida más que a parapetarse enfrente de esa vida que le va a desgastar, ¿no? A mí me parece mucho más interesante, pero esto es una visión personal. A mí no me interesa mucho tanto durar como tener una vida significativa, ¿no? Entonces hay gente que le interesa muchísimo durar, pues está bien. La otra visión también. Es bello hasta escucharte hablar de eso. Y ya llegamos a la última pregunta y no podía... Al final, la Escuela de Calor lo escucha mucha gente. Bloom tiene millones de seguidoras dentro de nuestra comunidad y no todas tenemos el mismo dinero en el banco ni el mismo privilegio. Y al final, este sitio tan bonito, un tratamiento así, también es parte de ese privilegio. Igual alguien que nos escucha piensa, ¿por qué pagar? Que a mí, a lo largo del episodio, he visto miles de razones, ¿no? Pero preguntándote abiertamente y con total naturalidad. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿O crees que nos falta un poco de sensibilidad para entender que precisamente ese enfoque integral es lo que necesitamos a veces? Mira, yo creo que hoy en día precisamente tenemos la gran suerte de que Internet ha democratizado mucho todo lo que es la salud y el bienestar, ¿no? Hay personas que no pisan este sitio y se han espabilado, han mirado, han conocido y se autogestionan ellas mismas. Luego, en los hospitales públicos cada vez hay más iniciativas de medicina del estilo de vida, hay programas de deporte, programas de mindfulness, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya no... La medicina privada ya no es un aspecto de decir, si no lo hago, me quedo fuera, ¿no? Es una opción más, es en lo que tú quieres invertir si tienes posibilidades y si no, no te vas a quedar fuera porque hay muchos recursos, ¿no? Y creo que esto es súper importante, ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Es un cambio vital pasar por un programa o por un proceso de recuperación de este tipo? Para mí no tendría sentido si fuera de otra manera, ¿no? Y también ligando un poco con lo que hemos dicho del dinero, vienen personas que no tienen mucho dinero y entramos eso en la ecuación de la salud también, ¿no? Porque esto también es un capital de salud, porque si te arruinas, pues vas a tener muchos problemas y mucho estrés. Pues, ¿qué puedes ofrecer tú? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues te visito así, te verá más la nutricionista, tú puedes aprender esto, ¿no? Entonces, somos creativos también con esto y esto es importante también, porque la mente puede ser muy abundante teniendo muy poco dinero, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de cómo ves tú el mundo y la vida. Bueno, sé que, vamos, menos mal que estabas cansada. Yo no sé cómo hubieras hablado un día lúcido, no sé. Pero te agradezco muchísimo las preguntas, ¿eh? Yo soy una persona que funciona muy bien cuando me preguntan. Y tus preguntas no lo digo por pelotear, pues han sido muy acertadas, entonces me has tirado del hilo. Bueno, y eso es genial. Me alegro. Ha sido un placer tenerte y escucharte en Escuela de Calor. Es un episodio raro porque lo vamos a lanzar suelto, fuera de temporada, pero nos apetecía hablar de medicina de otra manera y de un tema tan manido, visibilizado y necesariamente comentado a nivel social desde otro punto de vista. Gracias por... Muy bien. Gracias a ti, que me ha encantado compartir este momento. Y chicas, pues atentas porque visto esto, yo me voy a quedar en Barcelona, así que atención, que puede haber más episodios de estos. Bueno, un abrazo y gracias por escucharnos. Muchas gracias.